Sigue la lectura de la biografía completa de Srila Prabhupada. Estamos leyendo el cuarto volumen, capítulo 4.4. Segunda parte de este capítulo titulado India, elefantes blancos danzantes. La audiencia respondió con exclamaciones de apoyo y un fuerte y prolongado aplauso. Prabhupada, con mayor fuerza y elocuencia que los prolongados y tediosos discursos de los mayavadis, había mostrado la esencia de la vida espiritual, el canto extático de los santos nombres. Ofreció la prueba viviente con sus discípulos estadounidenses. Durante la semana siguiente, Prabhupada y sus discípulos fueron el tema de conversación de toda Bombay y comenzaron a recibir muchas invitaciones para hablar y realizar kirtan en la ciudad. La cobertura del Times Weekly acerca de este evento, el Sadhu Samaj, destacó la memorable presencia de Srila Prabhupada y sus discípulos. Cita. Un grupo de 20 estadounidenses, miembros de la delegación Hare Krishna, se apoderó del estrado. El aire estaba lleno de mridangas batientes, del sonido de los címbalos y de la música del Mahamantra. Bailando de un lado a otro y con sus mechones de cabello al aire, cantaban el mantra Hare Krishna. Un reportero, encanecido, a quien siempre consideré particularmente poco sentimental, me dijo con la voz quebrada por la emoción: ¿te das cuenta de lo que está sucediendo? Muy pronto el hinduismo imperará en Occidente. El movimiento Hare Krishna nos compensará por todas las pérdidas a manos de los sacerdotes católicos a lo largo de los siglos. Fin de la cita. Unos 25 periodistas concurrieron a una conferencia de prensa en el 5º piso de la residencia del señor Sexaria. Prabhupada se sentó con sus discípulos en un gran colchón y respondió a las preguntas. Los devotos mostraron un vídeo del Ratha Yatra de San Francisco. Los reporteros preguntaron acerca de Nueva Brindavan. Les preguntaron a los devotos por qué se habían vuelto sadhus y por qué habían dejado su país. Al día siguiente, la prensa estaba llena de artículos sobre Prabhupada y su movimiento. El Times of India eligió ver este asunto desde una óptica muy particular. El hijo de un millonario estadounidense busca consuelo en la asociación Krishna. El artículo contaba que Giriraj había renunciado a la riqueza de su padre para unirse al movimiento de Prabhupada. Un periódico citaba a Giriraj. Cita. Mi padre trabaja duro y gana muchísimo dinero. También pelea con mi madre. Mis hermanas se fueron de casa. Entonces, a pesar de la comodidad material, nadie es feliz. Fin de la cita. Citando a Shyamasundar, cita. Mi papá es muy rico, pero tiene que tomar pastillas para dormir todas las noches. Fin de la cita. Y había otros artículos. Pronto aparecieron reacciones en la sección Cartas del Times of India. Cita. Hasta lo que puedo saber, esos hindúes extranjeros del movimiento Hare Krishna no pueden equipararse a nuestros brahmanas hindúes. Tendrán que ser relegados a las castas más bajas. Es significativo ver a uno de los sadhus recientemente convertidos, Sri Gopal Das, antes llamado Charles Poland de Chicago. Dijo que había sido un obrero de la construcción. Haciendo el trabajo de un Shudra, será entonces necesario asignar las 3 castas inferiores a esos extranjeros conversos, de acuerdo con su profesión. Fin de la cita. Otra carta decía, cita, el movimiento Hare Krishna es solo una moda pasajera de personas sentimentales. Fin de la cita. Prabhupada dijo que esas cartas debían contestarse. Él personalmente dictó los puntos esenciales para escribir las respuestas, que fueron redactadas en su versión definitiva por ciertos devotos especialmente designados. Al cabo de unos días, las respuestas de Prabhupada aparecieron en la prensa. Cita.
En las diferentes provincias de la India no hay trato social ni siquiera entre los brahmanas. Así que si son socialmente aceptados o no, no importa. Por ejemplo, entre los abogados autorizados para practicar su profesión en las diferentes provincias puede que no haya relación social, pero eso no quiere decir que no sean abogados capacitados. Este es un movimiento cultural, y si todo el mundo lo acepta, aunque en la India los brahmanas no lo acepten, eso no será un obstáculo en absoluto. No estamos buscando la unidad social ni política, pero si la conciencia de Krishna es aceptada, automáticamente habrá unidad política, social y religiosa. El hecho de que uno de nuestros muchachos haya sido un trabajador de la construcción no significa que pertenezca a la comunidad Shudra. La comunidad Shudra es la clase menos inteligente o analfabeta que no tiene información sobre el valor de la vida. En Estados Unidos hasta las personas más cultas y educadas pueden trabajar como obreros comunes de la construcción, porque aceptan la dignidad del trabajo. Así que si un muchacho es obrero de la construcción en Estados Unidos, no es un Shudra. Pero incluso si se le considera como Shudra, el Señor Krishna dice que cualquiera que se dirija a él es candidato para ser llevado a la posición más elevada de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Fin de la cita. En una carta firmada por Giriraj, Prabhupada refutó el cargo de que el movimiento fuera una moda pasajera de personas sentimentales. Cita. ¿Cómo podría nuestro movimiento ser pasajero cuando esta ciencia se enseñó en el Gita 5000 años atrás y se instruyó al Dios del Sol millones de años antes que eso? ¿Cómo pueden llamarlo pasajero cuando nuestra actividad es el Sanatan Dharma, la ocupación eterna de la entidad viviente? ¿Podrían las personas superficiales abandonar todo consumo de carne, los embriagantes, la vida sexual ilícita y los juegos de azar por alrededor de 5 años? ¿Podrían las personas superficiales dejar amigos, familia y dinero para levantarse a las 4 de la mañana diariamente, listos para ir a cualquier país del mundo y predicar en cualquier condición de inmediato a pedido de su maestro espiritual? Fin de la cita. Prabhupada vio todas las coberturas de los medios como una ayuda para propagar la conciencia de Krishna. Incluso cuestionando al movimiento de conciencia de Krishna, dijo, los diarios estaban propagando el santo nombre de Krishna, y el nombre de Krishna era absoluto. El señor Sexaria realizó un programa especial para una buena cantidad de importantes dignatarios de Bombay. Aunque no había esperado más de 200 personas, concurrieron muchas más. Eran la élite de Bombay. Las mujeres habían ido vestidas con costosos saris de seda y adornadas con joyas de oro. Los hombres con trajes de seda y cuello Nehru, o blancos dhotis y almidonadas kurtas. Prabhupada hizo un kirtan con sus discípulos y luego habló breve y seriamente. Ustedes son personas inteligentes, dijo. Son todos eruditos, educados y grandes personalidades. Les ruego con toda humildad que canten Hare Krishna. Por favor, se lo ruego, canten Hare Krishna. Luego de hablar se marchó y los devotos proyectaron diapositivas con imágenes de las actividades del movimiento Hare Krishna en todo el mundo. También hicieron su primer llamado público a la membresía vitalicia. En ese momento, el señor Somani, uno de los principales industriales de la India, y el señor Sexaria firmaron como miembros. Aunque Prabhupada estaba feliz al ver aumentar la cantidad de membresías de ISKCON, estaba ansioso porque el embarque de sus libros de la Dai Nippon aún no había llegado. Los devotos les estaban prometiendo libros a los miembros vitalicios, pero ¿dónde estaban? Cada día el problema se agudizaba más y más. Prabhupada supo que había una huelga portuaria en Calcuta. Aparentemente sus libros habían llegado, pero el barco, sin poder dejar la carga en Calcuta, se había ido del puerto. Le preocupaba que el barco pudiera dejar los libros en algún otro puerto de la India. La ubicación exacta de los libros y su estado eran datos inciertos. Prabhupada estaba muy intranquilo.
decidió enviar a un discípulo competente, Tamal Krishna, a Calcuta para que tratara de recuperar los libros. Mientras tanto, él continuaría con la prédica, confiando en Krishna. Amritsar, 21 de octubre de 1970. Acompañado por un grupo de discípulos, 7 hombres y 2 mujeres, Prabhupada comenzó el viaje de 2 días en tren desde Bombay a Amritsar. Años atrás, Prabhupada había viajado solo como predicador por la India, yendo en tren a Jhansi, Delhi, Kanpur, Calcuta y Bombay para publicar de vuelta al Supremo y pedir apoyo. Con tan solo 5 años en Occidente, tenía la gran ventaja de contar con discípulos sinceros y en ese momento los hindúes se estaban dando cuenta. Dejó a Chutananda Swami, a Jayapataka Swami, a Hamsadutta y a otros en Calcuta, a Tamal Krishna, a Shyamasundar y a otros más en Bombay. Sus discípulos asociarían a más personas en calidad de miembros vitalicios y tratarían de establecer centros permanentes de ISKCON en 2 de las principales ciudades de la India. Su movimiento de conciencia de Krishna estaba comenzando en la India y quería viajar con sus discípulos a donde quiera que hubiera una oportunidad de predicar, como lo había hecho en Estados Unidos, sin instalarse en ningún lugar, viajando siempre, hablando de Krishna, conociendo gente nueva y ofreciéndoles servicio devocional. De ese modo, trabajaría también en la India. El tren llegó a la estación Kurukshetra. Cerca de aquí, dijo Prabhupada, el señor Krishna habló el Bhagavad Gita hace 5.000 años. Algunos dicen que no existe, que es un lugar mitológico, que es un símbolo del cuerpo y de los sentidos, que es un lugar alegórico, pero aquí estamos, en la estación. A medida que hablaba, el sol descendía y un cielo brillante y anaranjado se extendía sobre la tierra llana. ¿Cómo pueden decir que Kurukshetra no es un lugar real?, continuó diciendo. Aquí está, ante nosotros. Ha sido un lugar histórico por un largo tiempo. Cuando el tren llegó a la estación Amritsar, los miembros del comité Vedanta Sammelan recibieron a Prabhupada y lo acompañaron junto con sus discípulos hasta un parque situado en las afueras de la ciudad. Le mostraron el gran pandal que había sido levantado por el Ashram Niketan para el Vedanta Sammelan y le asignaron sus habitaciones, 3 pequeños cuartos. Prabhupada tomó uno, las 2 mujeres el segundo y los 4 hombres se amontonaron en el tercero. 3 debieron dormir fuera, sobre camastros. En el clima del norte la primera noche fue fría. Las camas disponibles eran escasas y ninguno de los devotos había llevado ropa de abrigo. A las 4 de la mañana siguiente los devotos se congregaron en el cuarto de Srila Prabhupada para Mangalarti y el Kirtan ante las deidades de Radha y Krishna, las mismas que habían viajado con él durante el último año y medio. A pesar de las austeras condiciones, los devotos se sentían afortunados de tener un contacto tan íntimo con su maestro espiritual y con Radha Krishna. Prabhupada tocó la mridanga y dirigió el canto de las oraciones al maestro espiritual. Después le pidió al pujari que distribuyera a cada devoto un trozo de fruta y dulces que habían sido recién ofrecidos a las deidades. Aún no había salido el sol y el cuarto estaba frío. Los devotos se sentaron debajo de un foco y les hizo leer en voz alta el Srimad Bhagavatam. Esa misma mañana asistió al Vedanta Sammelan. Había miles de personas y puesto que la mayoría no entendían inglés, Prabhupada habló en hindi. Su presentación les agradó a todos y los miembros del comité lo honraron al nombrarlo presidente del Vedanta Sammelan. Aunque el programa estaba organizado para ocupar solo algunas horas por la mañana y por la tarde, Prabhupada predicó en cada momento del día. Mientras estaba sentado en su cuarto, llegaba a él una corriente constante de invitados, entre los cuales se contaban cientos de hindúes piadosos que buscaban sus bendiciones. Reconociendo este vestigio de cultura védica, les dijo a sus discípulos: «Vean cómo tratan a una persona santa». Prabhupada también comenzó a recibir una lluvia inusual de invitaciones para concurrir a las casas de diversas familias hindúes. Aceptó tantas como le fue posible, más que las posibles les pareció a sus discípulos. Se movía con rapidez.
Cuando el auto estaba listo, salía del cuarto, se iba y dejaba atrás a cualquiera que no estuviera preparado. Después de cada cita, se subía al auto e iba directamente a la próxima. Los que llegaban tarde a veces se encontraban con que ya se había ido. Entonces saltaban a una rickshaw con bicicleta y trataban de alcanzarlo. Una dirección equivocada o un desencuentro podría hacerles perder la próxima cita, y cuando finalmente lo encontraban, Prabhupada estaba tranquilo, serio, en medio de una clase del Bhagavad Gita, o riendo y tomando prasada con su anfitrión. Todos los días tenía al menos media docena de citas. Venga a nuestro templo para darshan, venga a nuestra casa para tomar prasadam. Y luego regresaba a su ashram, encontraba una larga fila de invitados que esperaban pasar unos momentos con él. Ninguno de los devotos podía seguir su ritmo y entusiasmo. Parecía que su energía nunca disminuía. Para ellos, ser invitados de manera insistente a tomar una comida completa en media docena de hogares durante un mismo día era demasiado. Terminaron comiendo de más y algunos se enfermaron. Pero Prabhupada sabía cómo manejar la situación como un experto. Satisfacía por completo a cada anfitrión. Hablaba de la conciencia de Krishna. Hacía kirtan, tomaba un poco de prasadam y continuaba. Una noche, en respuesta a una invitación, visitó la casa de Baladev Indra Singh, descendiente de una de las antiguas familias gobernantes de Punjab. Aunque rondaba los 60 años, el señor Singh era un robusto kshatriya punjabi bien parecido, alto, con un gran bigote negro. Le mostró a Prabhupada y a sus discípulos su elegante casa con grandes retratos de sus ancestros kshatriyas uniformados con sus cascos y espadas. En el salón de trofeos, cuyas paredes estaban cubiertas de multitud de pieles de animales y cabezas embalsamadas, el señor Singh los llevó ante el principal, la gran cabeza de un tigre. Prabhupada la miró de cerca. ¿Usted lo mató?, preguntó. Sí, contestó el señor Singh, y describió los detalles de la cacería. El animal había matado a mucha gente de una aldea cercana, explicó. Así que fui y le disparé. Los ojos de Prabhupada se abrieron y les dijo a sus discípulos, «Oh, muy bueno». Más tarde, Prabhupada se sentó en una silla y el señor Singh se ubicó delante de él en el suelo. Dijo que algo lo perturbaba. Un astrólogo le había dicho que en una vida previa, miles de años atrás, había peleado en la batalla de Kurukshetra, pero en el bando contrario a Krishna. Eso no es posible, dijo Prabhupada. Todos los que estuvieron presentes en el campo de Kurukshetra se liberaron. Si realmente usted hubiera estado en la batalla de Kurukshetra, no estaría ahora en este mundo material. El señor Singh no estaba seguro de si sentirse aliviado o preocupado, pero Prabhupada le aseguró, «Está bien, no se preocupe. Usted ahora es un devoto de Krishna». Cuando le pidió que se hiciera miembro vitalicio de ISKCON, accedió de inmediato. Confesó que se había sentido un tanto escéptico cuando invitó a Prabhupada y a sus discípulos, pero que después de estar con él durante unos minutos, todas sus dudas y sospechas se habían desvanecido. Estaría feliz de ser el primer miembro vitalicio de ISKCON en Amritsar. Aunque los devotos le pidieron a Prabhupada que aceptara menos compromisos, él no se detuvo. Era a ellos, dijo, a quienes les resultaba difícil seguir el ritmo. Una noche, después de la 8ª cita, la última del día, regresó a su cuarto un poco después de medianoche. Para los devotos el día había sido agotador y estaban ansiosos de irse a la cama lo antes posible. Notando que la luz de Prabhupada seguía encendida, uno de ellos fue a su ventana. Prabhupada estaba sentado en su escritorio, recostado en la pared, escuchando la cinta de una de las charlas que había dado ese día. Una tarde, Prabhupada y sus discípulos fueron a ver el famoso Golden Temple de los Sikhs. Un guía los condujo y respondió las preguntas de Prabhupada. Los empresarios Sikhs, explicó el guía, mantenían el templo y sufragaban todos los gastos. Aseguraban con orgullo que nadie en Amritsar tenía hambre. Ellos alimentaban diariamente con dal y chapatis a 10.000 personas. Esto interesó a Prabhupada y observó esa masiva operación.
Vio al grupo de hombres enrollando chapatis y girándolos en el aire hasta una plancha gigante, mientras otro hombre, valiéndose de paletas largas, les daba vueltas. Los sostenía brevemente sobre el calor y los apilaba. Así es como se distribuye prasadam, dijo Prabhupada. Firmó el libro de invitados, A.C. Bhaktivedanta Swami. En religión puso Krishnaísta y en comentarios escribió, muy espiritual. Con sus discípulos visitó el Ram Tirtha Sarovar, el lago donde en una época pasada el gran sabio Valmiki tuvo su ashram. El terreno que rodeaba el Ramatirtha Sarovar era seco y rocoso y la vegetación escasa. Al llegar al hermoso ghat del baño, con escalones que conducían al lago, los devotos se mostraron alegres y felices de estar en un paseo con su padre espiritual y maestro. El pacífico lago y el bello ghat parecían un lugar ideal para estar con Prabhupada. Los devotos, que sabían muy poco del señor Ram, escuchaban atentos el relato de algunos pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios en su encarnación del señor Ramachandra. Durante los últimos días de sus pasatiempos terrenales, dijo Prabhupada, Ram apartó de su lado a Sita, su esposa y consorte eterna. Embarazada y sola, Sita buscó refugio en el ashram de Valmiki. Pronto dio a luz a un hijo, Lava. Valmiki creó otro hijo para Sita a partir de paja y lo llamó Kusha. Cuando Sita supo que Ram había enviado un caballo de desafío por todo el mundo, les pidió a sus hijos que atraparan al caballo. De esta manera, ella concluyó, podrían capturar a su padre y traerlo ante ella. Desafortunadamente, mientras los muchachos estaban fuera, cumpliendo su misión, supieron que el señor Ramachandra había partido de este mundo. Muy apenados volvieron con Valmiki. Para mitigar la angustia de separación sentida por los muchachos, Valmiki les cantó el Ramayana, la narración trascendental de las actividades del señor Ram. Un día, mientras Sita estaba afuera caminando, el suelo se abrió y ella entró a la tierra de donde había aparecido. Esos eventos, explicó Prabhupada, mientras estaba con sus seguidores en el Ram Tirtha Sarovar, habían ocurrido hacía no menos de 800.000 años. Para los devotos fue como si su maestro espiritual les hubiera abierto una nueva puerta al mundo espiritual. Los organizadores del Vedanta Sammelan les pidieron reiteradas veces a Prabhupada y a su equipo que cubrieran una parte más amplia del programa del Pandal. Los discursos previstos eran en su mayoría acerca de la filosofía mayavada. Dios es impersonal, todos los senderos religiosos son iguales y conducen al uno supremo, todo es uno, todos somos Dios. Esas áridas especulaciones no podían mantener la atención del público, y los organizadores del Sammelan les pedían diariamente a los devotos que hicieran kirtan en el Pandal. Pero con tanta prédica agregada, Prabhupada prefirió realizar programas propios en casas privadas de la ciudad. Un devoto le preguntó a Prabhupada acerca de un eslogan mayavada que vio, Tat Tuam Asi, con la traducción en inglés debajo. Tú eres eso también. Ese es un dicho favorito de los impersonalistas, quienes imaginan que la entidad viviente es Dios, dijo Prabhupada. Explicó con todo detalle la distinción entre Dios y la entidad viviente y contó cómo Dios, cuando aparece, muestra algunas características inconfundibles que lo identifican como la suprema personalidad de Dios. Esos yogis solo hablarán y hablarán del Vedanta, dijo Prabhupada. Simplemente es especulación mental y nunca llegan a ninguna conclusión. Seguirán especulando por años y vidas enteras, pero nosotros comprenderemos a Dios con solo comer. Y tomó un dulce del plato de prasadam que tenía delante y se lo metió en la boca. En medio de las actividades que estaban desarrollando en Amritsar, Prabhupada seguía pensando en los hijos espirituales que tenía en diversos lugares del mundo y les escribía con regularidad. A los devotos de Calcuta les dedicó estas palabras. Estoy muy ansioso por saber lo que están haciendo allí y si ya lograron inscribir miembros vitalicios. Les pidió que registraran ISKCON ante las autoridades gubernamentales
y que trataran de establecer un centro permanente en dicha ciudad. A sus discípulos de Bombay les escribió: «Estoy muy ansioso por conocer su situación, ya sea que se hayan trasladado al templo de Ram o donde se estén quedando ahora». A Karandar, en Los Ángeles, le escribió: «Espero que esté todo bien contigo en nuestro Centro Mundial Los Ángeles. Por favor, envíame un informe de tus actividades en general y también de tus acciones en la Junta de Gobierno. Por favor, envíales mis bendiciones a todos los miembros de nuestros templos. ¿Se están llevando a cabo la adoración a la deidad?». En respuesta a Upendra, situado en las Islas Fiji, le envió la siguiente misiva: «En cuanto a la adoración de los semidioses, toda la sociedad hindú está absorta en ese asunto, así que a menos que nuestra prédica sea muy fuerte, será muy difícil detenerla». Y a Bhavananda, en Nueva York, le escribió: «Por favor, realicen el programa de Sankirtan de manera regular y eso me dará gran satisfacción. En cuanto a nuestro templo nuevo en Brooklyn, Krishna les ha dado una oportunidad muy buena para servirlo». 30 de octubre de 1970. Después de 10 días en Amritsar, Prabhupada estaba a bordo del tren con destino a Bombay. Viajó en un pequeño compartimento de primera clase con Guru Das, mientras el resto de sus discípulos lo hizo en otra parte del tren. El coche de Prabhupada, al estar cerca de la locomotora, se llenó de hollín de la chimenea del motor, hasta que pronto quedó salpicado de pequeñas partículas negras de la cabeza a los pies. Yamuna evoca: «Viajábamos entre Amritsar y Delhi. Decidí ir a ver cómo estaba Prabhupada y si quería algo. Porque a veces cuando el tren se detenía, él le pedía a algún devoto que comprara frutas frescas y otros artículos a los vendedores que estaban en el andén. Kaushalya y yo pasábamos por varios vagones hasta el compartimento de primera clase de Prabhupada. Estaba recostado sobre varias almohadas con una rodilla encima. Parecía un monarca. Tenía una hermosa sonrisa en el rostro. Le ofrecimos nuestras reverencias y él nos miró con un brillo en sus ojos. «¿Hay algo caliente para comer?», preguntó. Le dije: «¿Quiere que le traiga su almuerzo, Srila Prabhupada?». Contestó: «No, eso no. Un poco de arroz caliente». Le dije: «¿Qué quiere decir, Srila Prabhupada? ¿El que ya tiene hecho acá en el tren?». Respondió: «Bueno, no. Si puedes hacerme un poco de arroz caliente». Le dije que lo haría. No tenía ni idea de cómo podría preparar arroz caliente, pero con Kaushalya fuimos hasta la cocina. No había nadie allí salvo 2 hombres que, vestidos de negro, tenían manchados de cúrcuma los pantaloncillos cortos que vestían. Estaban de pie junto a la cocina fumando. Yo no sabía hindi, pero les dije lo mejor que pude: «Mi Guru Maharaj quiere un poco de chaval, arroz caliente». Los 2 hombres se rieron de nosotras como si estuviéramos locas, así que pensé que sería mejor buscar a alguien que nos diera permiso. Sin embargo, cuando encontramos al jefe del restaurante, dijo: «No, imposible, no pueden cocinar en la cocina». Le dije: «Lo siento, es para mi Guru Maharaj, no hay elección». Le dije que prepararía arroz y tengo que cumplirlo. Pero repitió: «No, es imposible». Encontré al encargado de verificar los boletos del tren, a quien le expliqué la situación. «Si no puedo hacer esto por mi maestro espiritual», le dije, «más me conviene saltar del tren». Este encargado nos tomó muy en serio y dijo: «Por supuesto, puedes preparar lo que quieras en la cocina». Nos llevó de regreso a la cocina y le dijo al jefe de cocina y al jefe del restaurante que teníamos permiso. La cocina a carbón era gigante y no me resultaba para nada conocida. Por todos lados colgaban cacerolas de aluminio y platos. Lo mejor que pudimos, limpiamos una cacerola con agua hirviendo y pusimos allí dentro el chaval. Preparamos un plato gigante de arroz muy caliente con mantequilla, limón fresco, sal y pimienta y lo llevamos por el tren hasta el compartimento de Prabhupada. «Aquí está su arroz, Srila Prabhupada», dije cuando entramos, y sus ojos se abrieron muy grandes. Hizo una gran sonrisa. «Oh, mis diosas de la fortuna han venido», dijo,
Y me trajeron arroz. Muchas gracias. Esto es justo lo que quería. Comió un montón de su gran plato, además de un pequeño cachori, un puri y un pepinillo chico. Estaba muy complacido. Esa noche, el tren llegó a la estación de Nueva Delhi, con el gentío apurado, los pregones de vendedores, mostradores de refrescos, vendedores de diarios, mendigos y coolies, los porteros en las estaciones de ferrocarril, vestidos con sus sucias chaquetas rojas. La parada era de 20 minutos. De repente apareció un hombre en el compartimento de Prabhupada que se identificó como D.D. Gupta. Aunque Prabhupada no lo conocía, había mantenido correspondencia con él. Era de Delhi, no especialmente influyente ni rico, pero quería ayudar. Le ofreció una caja de dulces y lo invitó a quedarse en Delhi. Prabhupada, sin embargo, ya tenía otros planes. Les había avisado con anticipación a los devotos de Bombay acerca de su llegada. Prabhupada miró a Guru Das, quien se sentía contento por tener este contacto íntimo con su maestro espiritual. Pasaron 12 horas en el mismo compartimento, comiendo y hablando juntos. Unos minutos antes, Prabhupada le había enfatizado la importancia de la agricultura y le había explicado que la escasez de comida se debía a la mala administración, no a la falta de lluvias ni de tierra por arar. Guru Das estaba feliz y pensaba en el próximo tramo de viaje junto a Prabhupada, en el paisaje y en el regreso a Bombay. «Este hombre nos está invitando», dijo Prabhupada. «Bájate y ve lo que puedes hacer». «¿Bajarme?». No había tiempo para hacer preguntas ni para hablar de qué hacer en Delhi. El tren salía de inmediato. Guru Das dijo que se quedaría, pero que necesitaría ayuda. Con Prabhupada estuvieron de acuerdo en un equipo: Yamuna, la esposa de Guru Das, Giriraj, Durlaba, Bruce y Gopal. Guru Das corrió a contarles las noticias a su esposa y a los brahmacharis. Con gusto empacaron sus pocas pertenencias y se bajaron del tren, pero se sintieron tristes por dejar así a Prabhupada. Mientras el tren se iba, ofrecieron reverencias desde la ventana de Prabhupada y oraron por su misericordia. Se trataba de una austeridad, quizá una pequeña gota de lo que Prabhupada había hecho cuando llegó a Estados Unidos. Bombay, noviembre de 1970. Durante el mes siguiente, Prabhupada y sus discípulos se alojaron en el templo Sitaram de Manoharlal Agarbal en Chembur. En realidad era la residencia del señor Agarbal, pero ya que mantenía la adoración de las deidades Sitaram, él llamaba a su hogar Ram Sharanam, bajo el refugio del señor Ram. Prabhupada ocupó un cuarto y sus discípulos otros dos, con acceso a la cocina y el baño. El templo Sitaram y el barrio suburbano brindaban una atmósfera tranquila. Prabhupada volvió a concentrarse en el trabajo del Srimad Bhagavatam, en cartearse con los centros ISKCON del mundo y en cuidar al pequeño grupo de discípulos que estaba con él. Tenía grandes esperanzas en que Krishna proveería la forma para que ISKCON quedara bien establecida en la India. Estábamos recibiendo mucha difusión y nos informan que la atmósfera de Bombay está llena de conciencia de Krishna. Es un hecho, y los miembros importantes de la comunidad de Bombay están apreciando nuestro movimiento. Cita: actualmente soy más importante que todos los swamis. La gente lo está comprendiendo. ¿Qué son esos swamis? No pueden salir. Hay un proverbio bengalí que cuenta sobre un chacal que era rey en un pequeño bosque. La historia es que el chacal se convirtió en rey del bosque engañando a los otros animales durante algún tiempo, pero permaneció siempre como un chacal y su artimaña finalmente quedó al descubierto. Fin de la cita. Aunque el señor Agarbal se sentía honrado de que Prabhupada hubiera aceptado su invitación y de tenerlo como huésped, Prabhupada sabía que la situación finalmente resultaría inconveniente para todos. Abrir la casa a una docena de invitados y alimentarlos todos los días era un esfuerzo incluso para un hombre rico. Y para los devotos no fue fácil vivir con esos pequeños cuartos, bajo las ya difíciles condiciones impuestas por los horarios irregulares, las frecuentes enfermedades y el calor tropical.
La solución para los devotos, por supuesto, era tener su propio lugar, un centro ISKCON en Bombay. En su calidad de sannyasi, Prabhupada estaba preparado para estar en cualquier parte, para mudarse tanto como fuera necesario y para aceptar limosnas. Había vivido así durante años antes de ir a Estados Unidos. Pero en ese momento tenía 20 hijos espirituales para mantener en la India y había más por llegar. Ellos no estaban maduros. Por eso, quería tenerlos cerca para que pudieran observar cómo se hacían las cosas y absorber el espíritu de prédica en la India. Cuando una organización hindú del centro de Bombay les pidió a algunos devotos asistir a un programa de 3 días, Prabhupada lo aprobó. Pero cuando el programa terminó y los líderes de la organización invitaron a los devotos a quedarse indefinidamente, Prabhupada dijo: «No, solo comerán y dormirán». Era mejor que se quedaran con él en el concurrido Ram Sharanam. La señora Sumati Morarji, la adinerada directora de las India Steamship Lines, había financiado la impresión del 3er volumen del Srimad Bhagavatam de Prabhupada en 1964. Y en 1965 le había obsequiado el pasaje a Estados Unidos. En ese momento invitaba a Prabhupada a hablar en la Scindia House cerca de Juhu Beach. Sentado en el escenario, Prabhupada y Sumati Morarji recordaron las vivencias que habían tenido juntos y lo hicieron a manera de celebración del éxito de Prabhupada. «No pensé que volvería vivo a la India», dijo la señora Morarji. «Estoy muy feliz de verlo». Prabhupada ya no era el sadhu pobre que la señora Morarji había conocido 6 años atrás. Era un hombre de éxito. Sumati Morarji, por su parte, y su grupo de amigos, estaban felices al escuchar las noticias del movimiento de conciencia de Krishna en Occidente. Antes de la clase de Prabhupada, Tamal Krishna lo presentó formalmente ante la audiencia. Cita: «Srila Prabhupada partió hacia Occidente desde esta ciudad. Casi no tenía dinero. Fue a Nueva York, donde cantó Hare Krishna en un parque, bajo un árbol. Pronto abrió un templo, donde siguió cantando y dio clases de filosofía védica. Mucha gente fue a verlo y gradualmente abrió nuevos centros: San Francisco, Montreal, Boston y otros. Ahora tiene muchos devotos y alrededor de 40 templos. En cada uno hay un programa completo de Sankirtan, adoración de deidades y distribución de prasadam. La India envió muchos embajadores y ministros al occidente, pero ninguno de ellos puede decir que consiguió que los estadounidenses dejaran de comer carne, pescados y huevos e hizo que cantaran Hare Krishna. Todos le deben mucho a Srila Prabhupada porque vino a liberar del sufrimiento a todas las almas caídas». Prabhupada cantó 3 versos de la Brahma Samhita e invitó a la audiencia a unirse al coro: «Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami». Después de hablar durante media hora, aceptó prasadam con Sumati Morarji y honró a los invitados y dignatarios. Conoció al doctor C. Bali y a su esposa, la famosa bailarina y actriz Vaijayanti Mala. Habló brevemente con ellos y se hicieron miembros vitalicios de ISKCON. Vaijayanti Mala recuerda: «Swami Prabhupada hizo su prédica tan simple que incluso una persona común podía entender lo que significa nuestra filosofía y nuestras grandes enseñanzas. No solo estaba propagando la gran cultura de nuestro Señor Krishna, sino que estaba haciendo que la gente de otras partes del mundo entendiera realmente su significado. Mediante sus simples y aún así muy grandes enseñanzas del Señor Krishna, llevó este mensaje tan lejos que es en verdad maravilloso que una sola persona haya podido hacer tanto por sí mismo. No solo predicó, ya saben, y habló de la conciencia de Krishna, sino que también estableció centros en todas partes del mundo. Es en realidad asombroso que pudiera hacerlo a pesar de todas las dificultades, pero su perseverancia y persistencia, creo, lo mantuvieron activo. La sensación pública de esos discípulos de Prabhupada que cantaban en las calles de Bombay y en el Sadhu Samaj fue perdiendo vigor. Las noticias sobre ISKCON dejaron de aparecer, pero Prabhupada todavía era buscado por mucha gente importante de Bombay. Sus logros, después de 5 años de labor desarrollada en Estados Unidos,
le valieron la estima y la atención de los hindúes inteligentes, y a diario recibía visitantes respetables que lo aceptaban como la autoridad en la conciencia de Krishna. Los hindúes consideraban que Prabhupada era único. En una cultura donde los swamis y los hombres santos eran comúnmente tratados con respeto, él era considerado como especial. Sus visitantes le rogaban que fuera a sus hogares y los santificaran. Estos pedidos concordaban con el deseo de Prabhupada. Quería que los hindúes cantaran Hare Krishna, escucharan la filosofía del Bhagavad Gita y honraran el prasadam del Señor. Quería que apreciaran la pureza del movimiento de conciencia de Krishna, que se hicieran miembros vitalicios de ISKCON y que lo ayudaran a establecer un gran centro en Bombay. Al predicarles a los hindúes, Prabhupada por lo general los urgía a regresar a su olvidada cultura espiritual. Nuestra cultura es la conciencia de Krishna, dijo ante un grupo de ciudadanos de Bombay. Pero la estamos olvidando y nos quedamos demasiado absortos en lo material. El señor Rishabhadeva dice que esto no es bueno porque, de acuerdo con la ley del karma, tendrán que tomar otro cuerpo. Pero no tienen que renunciar a la ardua lucha por la vida material. A Arjuna se le aconsejó no hacerlo. Él permaneció en su posición y practicó conciencia de Krishna. Prabhupada concluyó: sé, lo ruego, tengo 42 templos en Occidente y en cada uno hay entre 50 y 100 discípulos. Tenemos miles de libros por imprimir. Por favor, ayúdenme con este movimiento. Manoharlal Agarwal, el anfitrión de Prabhupada en Ram Charanam, solía sentarse con él durante horas para hacerle preguntas sobre la vida espiritual. Estaba particularmente interesado en escuchar acerca de la obra de Prabhupada en Estados Unidos. ¿Cómo transformaron a tantos cristianos en Rama Bhaktas? ¿Estuvo solo o tuvo ayudantes? ¿Cómo se vestía en Estados Unidos? ¿Cuál había sido su enfoque? Prabhupada contó el comienzo de su prédica en el Lower East Side de Nueva York y explicó que todo había sucedido por el deseo de Krishna. El señor Agarwal dudaba de si los occidentales podrían quedarse en la conciencia de Krishna por mucho tiempo. Ahora, con el brillo de su compañía, dijo, mientras esté aquí físicamente, puede que sigan observando todas esas restricciones, pero cuando su influencia física ya no esté allí, un día, cuando usted deba dejar este mundo, ¿toda esa gente que estuvo en contacto con usted volverán a sus antiguos hábitos? No, dijo Prabhupada con firmeza. Su afirmación es muy rotunda, contestó el señor Agarwal. ¿Puede decirme cuál es la base, el fundamento de su confianza? Prabhupada le recordó que todos sus discípulos habían sido iniciados en el canto del Maha Mantra Hare Krishna y que de acuerdo con las escrituras védicas, el canto constante del santo nombre del Señor salvará incluso a las almas más caídas y los protegerá de volver a caer. Incluso después de su partida, predijo Prabhupada, ninguno de sus discípulos caería víctima de Maya mientras siguieran con el canto de las rondas prometido en la iniciación. Un día, el señor Agarwal le preguntó a Prabhupada cuánto tiempo planeaban quedarse, él y sus discípulos. Prabhupada dijo que estaba muy feliz de estar allí, pero que trataría de encontrar un lugar nuevo de inmediato. El señor Agarwal insistió con que no era su intención pedirle que se fuera, que su casa le pertenecía a Prabhupada, no a él. Le rogó que tuviera la amabilidad de permanecer allí. Prabhupada dijo que eso le recordaba un incidente del Chaitanya Charitamrita y contó la historia de Haridas Thakur, el gran devoto del señor Chaitanya. Haridas Thakur vivía solo en una cueva donde cantaba Hare Krishna día y noche. Muchos peregrinos lo visitaban, pero cuando supieron que en la cueva vivía también una pitón, se asustaron. Aunque Haridas Thakur estaba satisfecho con su cueva, no quería incomodar a sus visitantes, así que dijo que se iría de la cueva ese mismo día y que nunca más regresaría. Pero mientras hablaba, vino serpenteando la enorme pitón desde el fondo de la cueva en presencia de todos. Al pasar cerca de Haridas Thakur, la pitón inclinó la cabeza hasta el suelo y se marchó.
La superalma que habitaba el corazón de la pitón la impulsó a irse de la cueva para que Haridas Thakur pudiera quedarse. Prabhupada se reía mientras contaba la historia. Angarvalji, dijo, usted ha dicho lo mismo, que se irá para que nosotros nos quedemos. Pero no, nos iremos.